¿Qué busca Estados Unidos en Venezuela? ¿Realmente están ahí solo por el petróleo? Para responder a esta pregunta con seriedad, vamos a analizar en este vídeo cómo de importante es el petróleo para Estados Unidos. Vamos a ver si esto es puro marketing de Donald Trump, de nuestra querida naranja geriátrica, o si de verdad hay un interés puramente económico en el país de las arepas. Que nadie se enfade por esto. Porque a veces no es petróleo todo lo que luce. Así que, ahora lo vemos. Venezuela es reconocida mundialmente por poseer las mayores reservas probadas del planeta. Aunque bueno, hay debate al respecto, porque se cree que el régimen chavista podría haber falseado las estadísticas. Estas reservas están concentradas principalmente en la faja petrolífera del Orinoco, un vasto territorio que se extiende por el centro y el oriente del país. Técnicamente, la mayor parte de este recurso, de este petróleo, se clasifica como crudo extrapesado y pesado. Bueno, ¿y qué significa esto? Básicamente que es un petróleo extremadamente denso. Y esta densidad, pues es un gran reto logístico, ya que el petróleo no fluye con facilidad por las tuberías, por los oleoductos, y requiere que este sea mezclado con diluyentes, como la nafta, o con otros petróleos más livianos para su transporte y comercialización. Además de su densidad, el crudo de Venezuela se caracteriza por ser agrio, debido a su alto contenido de azufre y a la presencia de metales como el vanadio y el níquel, factores que, exigen procesos de refinación más complejos y costosos para eliminar las impurezas del petróleo. Dentro de este variado catálogo energético de petróleo venezolano, el crudo Merey 16 se lleva el protagonismo por ser la carta de presentación del país en el extranjero, que tiene mucha fama ya que tiene mucho valor para las refinerías asiáticas que lo buscan especialmente para fabricar asfalto y combustibles pesados de alta demanda. Este petróleo no es el único relevante de los que tiene Venezuela, ya que en el occidente del país se extrae el boscán, un petróleo ultra denso que es una materia prima ideal también para pavimentar carreteras en todo el mundo. Mientras que en el oriente, en la zona más oriental del país, fluyen crudos ligeros como el Mesa 30 o el Santa Bárbara, que actúan como el ingrediente secreto, ¿no?, necesario para ablandar los petróleos más espesos del resto de Venezuela y permitir que el petróleo pueda fluir por los oleoductos. Toda esta maquinaria ha estado bajo la tutela de la empresa estatal de petróleo de Venezuela, que es PDVSA, que es una empresa que ha navegado aguas bastante turbulentas debido a la falta de inversión, el desgaste natural de sus plantas y las presiones de las sanciones internacionales, por no hablar de que el chavismo se ha encargado, ¿no?, de poner en los puestos importantes de PDVSA a todos sus amigotes o a los militares, para así ganar, ¿no?, su confianza y su lealtad. Últimamente, la industria ha logrado respirar un poco, estabilizando su producción cerca del 1.000.000 de barriles diarios, pero que esto es una cantidad similar a la que, por ejemplo, bombea un país como Guyana. Esto ha sido gracias a la entrada de empresas internacionales que con permisos especiales han aportado el oxígeno técnico necesario para poder extraer más petróleo del suelo venezolano. El caso es que esta realidad a día de hoy dibuja una paradoja económica donde Venezuela, a pesar de su inmensa riqueza bajo el suelo, depende de vender su producto con descuentos para compensar las dificultades del transporte de su petróleo y también las exigencias de calidad que requiere el mercado internacional. Así que por ese lado, Venezuela se lleva menos dinero del que podría llevarse por el petróleo, y también los clientes no son tontos, ¿no? Cuando alguien sabe que tu proveedor tiene sanciones, pues siempre le vas a regatear un poco más porque eres uno de los pocos países que estás dispuesto a comprarle, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Rusia o de China. Y aquí es donde Estados Unidos ha visto una oportunidad. No obstante, antes de ir con esto, antes de ver cuáles son los intereses que realmente Estados Unidos tiene en el petróleo venezolano, hay que entender cómo el petróleo de Venezuela encaja en el tablero geopolítico global. Y esto no es solo una cuestión de política internacional, también tiene consecuencias directas en los mercados financieros. Cada vez que un gran productor entra en crisis, se reabre el comercio o se ve afectado por sanciones, los precios del crudo, de la energía y de sectores enteros
pueden moverse con mucha fuerza. Y como suele pasar en estos contextos, la inestabilidad no solo genera riesgos, también genera oportunidades de inversión. Y para poder aprovecharlas hacen falta dos cosas. La primera es entender qué está pasando, por qué Venezuela vuelve a ser relevante y cómo puede afectar esto a los flujos de petróleo de todo el mundo, a los precios y a la economía global. Y la segunda es contar con una herramienta que te permita invertir en distintos activos de forma sencilla, segura y a precios competitivos. Y ahí es donde entra nuestro patrocinador de este vídeo, Freedom24. Freedom24 es especialmente útil si estás empezando porque su interfaz es muy intuitiva y no necesitas conocimientos técnicos avanzados para operar. Además, cuando se trata de invertir en contextos geopolíticos complejos, es fundamental hacerlo a través de un broker con buena reputación y regulación sólida. Freedom24 está regulado por la CISEC en Europa y registrado en la CNMV en España, lo que añade una capa extra de seguridad. Con Freedom24 puedes invertir en más de 40.000 empresas y en más de 3.500 ETFs de todo tipo de sectores y regiones. Si crees que una reapertura parcial del petróleo venezolano o los cambios en las sanciones pueden influir en el precio del crudo, puedes encontrar grandes compañías energéticas con exposición limitada a zonas de alto riesgo geopolítico. Si piensas que los vaivenes del petróleo pueden trasladarse al precio de la electricidad o acelerar la transición energética, también tienes empresas del sector de las renovables, por ejemplo. Y si consideras que la inestabilidad en América Latina y el Caribe puede traducirse en más tensión estratégica, el sector de defensa también está disponible. Son solo ejemplos, no una recomendación de inversión. Antes de invertir, siempre es imprescindible hacer tu propio análisis, pero la clave es que, sea cual sea tu lectura del escenario venezolano y del mercado energético global, todas esas opciones están disponibles en Freedom24. Lo mismo ocurre con los ETFs que te permiten diversificar invirtiendo en mercados europeos, estadounidenses, emergentes o en sectores concretos con un solo producto. Te dejamos el enlace a Freedom24 en la descripción y en el primer comentario fijado. Y ahora sí, con esto claro, sigamos analizando por qué el petróleo de Venezuela sigue siendo una pieza clave del tablero geopolítico global. Bueno, y es que el tema es que, aunque Estados Unidos produce muchísimo petróleo, no todas las refinerías están optimizadas para el mismo tipo de crudo. Una parte relevante de las refinerías estadounidenses, especialmente las del Golfo de México, están configuradas para crudos más pesados y con más azufre, como es el venezolano. La segunda razón es logística y de seguridad de suministro. Venezuela está cerca del mercado del Golfo de México, lo que en condiciones normales reduce los tiempos de navegación y los costes de transporte frente a traer crudo de mucho más lejos, como de Oriente Medio. Esa ventaja caribeña no elimina todos los riesgos, porque el riesgo principal no es geográfico, sino político y legal, pero explica por qué cuando la puerta de Venezuela se entreabre, el comercio puede reactivarse con mucha rapidez. De hecho, la EIA documenta que las importaciones estadounidenses de crudo venezolano cayeron durante años y se detuvieron en 2019, y que después se reanudaron bajo el alivio limitado de las sanciones, aumentando en 2023, ¿vale?, a 153.000 barriles por día. Eso no demuestra una dependencia de Estados Unidos, pero bueno, sí que existe un incentivo práctico cuando el marco regulatorio permite que se pueda comerciar con Venezuela. La tercera razón de por qué Estados Unidos tiene intereses en el petróleo venezolano es una razón macroeconómica, y es que si Venezuela recupera la capacidad productiva de manera sostenida, podría aportar oferta adicional al mercado global y por tanto influir en el equilibrio de precios. Otra razón, geopolítica. El petróleo venezolano no solo son barriles, también es influencia. Cuando Estados Unidos restringe el acceso de Venezuela, tiende a redirigir sus exportaciones hacia otros compradores y hacia otras redes comerciales, y eso tiene muchas implicaciones en sus diferentes alianzas. Un cambio político brusco en Venezuela, como el que estamos viviendo, pues podría redirigir crudo que estaba yendo a China de vuelta hacia refinerías estadounidenses, y con este giro de 180 grados, pues bueno, podemos ver, ¿no? El problema que tiene ahora mismo el crudo venezolano es que la infraestructura venezolana necesita muchísima inversión y eso no se hace de la noche a la mañana. Se cree que la producción de petróleo venezolano podría pasar del 1.000.000 a los 3 millones, pero ese cambio se daría a lo largo de al menos 15 años, con un horizonte de 2040. Así que, ojito con eso. Bueno, las grandes empresas petroleras estadounidenses ya no solo están comprando el crudo, sino que están desembarcando en suelo venezolano para arreglar desde cero las tuberías, los pozos y las plantas, ¿no?, que estaban en ruinas, asegurando que toda esa energía, o esa potencial energía, ese potencial petróleo, vuelva a fluir hacia el mercado occidental de forma transparente y de una forma mucho más eficiente.
Este movimiento estratégico busca que la región deje de depender de tanto de mercados lejanos o mercados inciertos como los de Asia, Oriente Medio, lo que ayuda a que los precios de la gasolina en las estaciones de servicio se mantengan estables mientras la industria venezolana finalmente se sacude el polvo y se moderniza con tecnología punta. Es en esencia una alianza natural entre Estados Unidos y Venezuela, donde uno tiene el ingrediente estrella justo al lado de casa y el otro tiene la cocina perfecta para transformarlo en el motor que mueva todo el continente. Ahora bien, no todo lo que ocurre en Venezuela es por culpa del petróleo, tal y como dice Trump. De hecho, hay razones por las que el interés estadounidense en el petróleo venezolano pueda estar ahí, pero a la vez pueda ser relativamente limitado. Una es que Estados Unidos hoy no parte de una dependencia estructural como la de otras épocas. A día de hoy Estados Unidos puede abastecerse mucho más con producción doméstica y con importaciones de socios comerciales como Arabia Saudí. Además, Canadá sigue siendo un proveedor clave de petróleo crudo pesado, que es el que tiene Venezuela. Otra es que el crudo venezolano, al ser extrapesado, suele requerir de inversiones continuas, diluyentes y cadenas de suministro delicadas. Y cuando hay sanciones, litigios, riesgos de impago o inseguridad jurídica, el incentivo económico a hacer inversiones de largo plazo no es tan importante. Y creedme, para poner a la maquinaria petrolera venezolana a todo trapo, hace falta muchísima inversión. Más allá del petróleo, el interés de Estados Unidos por Venezuela se entiende mejor si se observa el tablero completo del Caribe y de América Latina. En ese marco, Venezuela no es solo un país con enormes recursos energéticos, sino una pieza estratégica cuya evolución afecta a varios frentes a la vez. Uno de esos frentes es Cuba. Durante más de 2 décadas, la alianza entre Caracas y La Habana, desde que entró Hugo Chávez, ha tenido una base muy concreta: el suministro de petróleo venezolano a la isla a cambio de servicios, especialmente médicos y de seguridad. Ya sabéis que todos los guardaespaldas de Maduro eran cubanos. Ese flujo energético ha sido clave para sostener la economía cubana tras la desaparición de la Unión Soviética. Cuando la producción venezolana se hunde, o cuando Estados Unidos presiona sobre los envíos de crudo, el impacto no se queda solo en Venezuela, sino que se traslada directamente a Cuba, agravando su ya crónica escasez energética. Bueno, y escasez de todo. Desde la perspectiva estadounidense, debilitar al gobierno venezolano implica también recortar uno de los principales apoyos materiales del régimen cubano, cerrando un círculo de presión sobre los dos grandes aliados históricos de Rusia. Lo que pesa es la dimensión personal y política que adquirió Venezuela durante la presidencia de Donald Trump, sobre todo durante la primera legislatura. En ese periodo, el conflicto con Caracas se convirtió en un símbolo recurrente del discurso de fuerza y de la retórica de mano dura frente a los gobiernos latinoamericanos percibidos como enemigos ideológicos por Washington. Venezuela pasó a ser presentada no solo como un problema de política exterior, sino como un ejemplo de lo que Trump afirmaba combatir, que era el socialismo, la corrupción, ojito aquí, Trump hablando de corrupción, y la pérdida de control sobre los recursos estratégicos. Esta personalización del conflicto encajaba además con la política doméstica estadounidense, especialmente en un gran peso electoral. De hecho, hasta hace bien poco, Florida era un swing state, ahora es claramente republicana. Y el caso es que estas comunidades demandan posturas muy duras contra La Habana y contra Caracas. Más que una cuestión técnica, Venezuela se convirtió en un escenario donde proyectar liderazgo, autoridad y donde conseguir una victoria política ante el electorado. El narcotráfico, pues, es otro de los grandes ejes que explican la centralidad de Venezuela en la agenda estadounidense. Desde hace años, Washington sostiene que sectores del aparato del Estado venezolano están implicados en redes de tráfico de drogas que conectan Sudamérica con el Caribe, Centroamérica y Estados Unidos. Esa narrativa se ha traducido en acusaciones formales, sanciones e incluso designaciones legales que presentan al régimen venezolano no solo como autoritario, sino como una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. Al vincular a Venezuela con el narcotráfico y el llamado narcoterrorismo, Estados Unidos obtiene un marco jurídico y político que legitima una presión mucho más intensa, tanto a nivel internacional como regional, contra Venezuela, y que permite involucrar a otros países latinoamericanos bajo el paraguas de la lucha contra el crimen organizado. Al mismo tiempo, este enfoque es profundamente controvertido y rechazado por Caracas, lo que convierte el tema en un campo permanente de disputa política y también en un campo propagandístico.
Finalmente, Venezuela es clave por su peso regional y por su papel como punto de apoyo de China en América Latina. Durante años, Pekín ha sido uno de los principales financiadores del Estado venezolano a través de préstamos respaldados por petróleo, a través de inversiones en infraestructura y también a través de acuerdos energéticos a largo plazo entre China y Venezuela. Para Estados Unidos esa relación no es una relación cualquiera, ya que supone la presencia de una potencia rival en una zona históricamente considerada parte del área de influencia estadounidense. El petróleo venezolano, los contratos de deuda y la dependencia financiera al final crean vínculos que van más allá de lo económico entre China y Venezuela y se acaban traduciendo en alineamientos políticos y estratégicos. Así que limitar el espacio, ¿no?, que tiene la influencia china, o al menos impedir, ¿no?, que esta influencia se consolide, pues es un objetivo central de la política estadounidense hacia Venezuela, que ya sabéis que Estados Unidos, su principal preocupación es China. Dicho esto, bueno, pues podemos concluir que si Venezuela interesa tanto a Estados Unidos, no es solo por el petróleo, sino por muchísimas cosas más. Por lo demás, nada, recuerda que te dejamos el link a Freedom24 en la descripción del vídeo, y si te ha gustado ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y nos vemos en próximas aventuras. Cualquier cosa sobre el nuevo formato, sobre lo que queráis comentar, os leo en comentarios. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.